capas o la capa ligada, ¿no? Y la tercera capa que tenemos es la subrasante, donde nosotros vamos a recibir todas las solicitaciones. Fíjense, acá nuestro eje de referencia, como vimos la clase pasada en el práctico, nuestro eje de referencia es una rueda dual de 80 kilonewton. El eje, ¿no? El eje de rueda dual de 80 kilonewton. Ese eje tipo a nosotros nos va a generar en la parte inferior de las capas asfálticas esfuerzos de tracción, solicitaciones de tracción, y sobre la subrasante nos va a generar una compresión. O sea que esta sería, en definitiva, lo que me va a llevar la tracción es a fallas por fisuras, que si recuerdan el práctico número 1, ¿se acuerdan cuando estudiamos las fisuras de un pavimento? Bueno, son producidas en la unión con la capa, o son originadas, mejor dicho, en la unión con las capas no ligadas. Y cuando tengo una falla por compresión en la subrasante, lo que se produce es, digamos, el ahuellamiento. ¿Vieron las huellas que se producen en los caminos que están muy solicitados por camiones? Generalmente en los accesos a algunas rutas, donde bajan la velocidad, también hay una deformación de las capas asfálticas, pero generalmente cuando hay muchas cargas que pasan en reiteradas ocasiones, se produce la deformación de la subrasante. Y como consecuencia se deforma también las capas no ligadas, y se deforma también el asfalto, ¿no? Las capas ligadas. Bueno, el sistema es un sistema tricapa, consideramos un comportamiento elástico, lineal, y los materiales son homogéneos e isótropos. O sea que tenemos las mismas propiedades en todas las direcciones. Es una suposición, ¿no? Nosotros sabemos que los materiales no se comportan de esa forma en la gran mayoría. En algunos sí, ¿no? Bueno, ¿qué brinda el método? Brinda cartas de diseño en función, de 4 variables de diseño. Bueno, esto lo que tienen acá es en realidad es una carta de diseño donde tienen, fíjense, donde dice falla por subrasante, ahuellamiento. Sería esta línea, esta curva, que empieza acá en el eje de ordenadas y concluye acá sobre el eje de abscisas, ¿no? Fíjense que tiene un color más, un trazo más fino. Y después tenemos acá una falla de la mezcla asfáltica por fisuración, que sería esta línea, esta recta, ¿no? Fíjense que acá en ordenada está con un trazo más fino, y acá es más grueso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Son las dos fallas por subrasante, las que vimos recién acá, la falla por subrasante y por fisuración. Eso es lo que me brinda las cartas de diseño de Shell, del método Shell. Entonces, lo que está más oscuro en realidad sería la envolvente, lo que nosotros consideramos en las cartas, ¿no? Nosotros consideramos esta falla por subrasante y esta por fisuración. Cuando nosotros diseñemos, fíjense, en abscisas tenemos el espesor de las capas no ligadas, H2, y en ordenadas tenemos el espesor de la carpeta asfáltica, H1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un punto cualquiera sobre este envolvente, vamos a tener un espesor de capas no ligadas y un espesor de concreto asfáltico, ¿no? De mezcla asfáltica. Por ejemplo, si tomara
un valor acá, a ver, vamos, si tomara un valor, un segundito, a ver, ahí estoy admitiendo a un compañero, un valor acá, por ejemplo, yo voy a tener este punto, ¿no? Voy a tener esta altura, desde acá, vamos a cambiar de color, quedó el mismo al final. Esta altura que está acá, desde el origen hasta la ordenada correspondiente, me va a dar la altura del concreto asfáltico. Y desde el origen hasta la abscisa, me va a dar el espesor de las capas no ligadas. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Yo, si tomo un punto sobre esta curva de ahuellamiento, quiere decir que digamos que mi estructura va a fallar por ahuellamiento. Tiene algo de lógica. Fíjense que en realidad estamos eh, poniendo menor cantidad de capas no ligadas y mayor cantidad de asfalto. Si eligiéramos un punto por acá, fíjense, tendríamos mucho espesor de capas no ligadas y tendríamos poco espesor de asfalto. Entonces, nos encontramos sobre las fallas de fisuración y bueno, va a fallar porque tengo poco concreto asfáltico, entonces se va a fisurar con mayor facilidad. Si yo elijo tener mayor cantidad de concreto asfáltico, va a fallar por ahuellamiento porque el espesor es menor de las capas no ligadas. ¿Cuál es el lugar donde nosotros siempre, digamos, el lugar que elegimos nosotros? Y generalmente elegimos un punto, para el diseño, elegimos un punto cercano a la unión. O sea, un punto cercano por acá, por ejemplo. Que falle por ahuellamiento, pero que no tenga poco espesor, que tenga un espesor conveniente, ¿no? Entonces tenemos un espesor conveniente de asfalto y un espesor conveniente de capas no ligadas. Bueno, vamos a pasar, vamos a ir. ¿Cuáles son las variables del diseño? El tránsito, determinación del número de ejes equivalentes, que fue lo que hicimos la clase del práctico 5. Me quedó esto acá. Bueno. Ahí está. La determinación del tránsito, la temperatura media anual ponderada, o sea que tenemos... Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí. Hola, profe. Sí, se escucha. Sí, denme un segundito, por favor. Denme un segundito. No, hola, disculpen, pero tenía miedo de, digamos, de quedarme sin internet
porque me estaba avisando que había poca señal. ¿Me escuchan bien entonces ahora? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Se escucha. Bien. Bueno, entonces tenemos que determina temperatura, determinación de la temperatura media anual ponderada, la subrasante, tenemos el valor del CBR, y de los materiales asfálticos tenemos el módulo dinámico, ¿no? Uno y dos son solicitaciones, o sea, estamos hablando de el tránsito y la temperatura, y 3 y 4 serían las características de los materiales. En función de las 4 variables, se elige el ábaco correspondiente y se adopta una solución. Entonces, vamos al práctico directamente. Diseñar una estructura de pavimento nueva por el método CEL a partir de los siguientes datos. Tenemos el número de ejes equivalentes de diseño, 1 por 10 a la 7, valor soporte relativo de la subrasante, 5%, temperatura medias mensuales, el tipo de la mezcla asfáltica, esa es la característica que tenemos de la mezcla asfáltica, que ya lo vimos en otras, que lo vieron más en la parte teórica, en unidades anteriores, y las especificaciones constructivas, que bueno, esto es de acuerdo a los equipos con los cuales nosotros estamos trabajando, que son las capas asfálticas entre 4 y 7 centímetros y las capas no ligadas entre 10 y 20 centímetros. Este último punto es importante porque hay veces que, cuando diseñamos, obtenemos espesores que no son acordes a los métodos constructivos que disponemos. Entonces, estas son las restricciones en cuanto a las especificaciones, ¿no? Bien. Entonces ustedes, acá en el práctico, voy a ver el práctico también. Ustedes esta fila, esta tercera columna, perdón, no la tienen. Ustedes tienen los meses del año, las temperaturas medias mensuales, y tienen los coeficientes mensuales, que ahora les voy a explicar cómo se realizan. Ustedes tienen que agregarle una columnita más al lado, donde nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada una de estas temperaturas la vamos a ponderar con este ábaco que tienen en la página número 2. En este ábaco, ¿qué es lo que tenemos? Es un gráfico para la determinación de la temperatura media ponderada anual del aire. Ustedes tienen esa gráfica, y lo que tienen que hacer, por ejemplo, ahí yo marqué 2 valores, después ustedes háganlo tranquilo. Por ejemplo, el de 28 grados. Tengo 20, 22, 24, 26, 28. Con 28 grados subo, intersecto la gráfica, toco la gráfica y me voy hacia la izquierda. Acá, en la izquierda, bueno, fíjense, es un valor que en realidad estaría un poco más abajo. Yo intenté bajar la gráfica, pero, esta recta, pero no pude, así que estuve renegando un poquito y lo dejé ahí. Pero en realidad es un poquito más bajo, va. Lo que me está dando, fíjense, acá tenemos 1, 2, 2,9. Entonces, ese valor lo coloca ahí, en el coeficiente mensual, 2,9. Lo mismo hacen con la temperatura de febrero. Ponderamos, entonces, con 23 grados, tengo 20, 22, 23 en el medio, subimos, tocamos la gráfica y nos vamos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una escala logarítmica. En este caso yo lo que tengo en el ejercicio resuelto es un poquito más abajo. Les vuelvo a repetir que no lo pude colocar justo ahí, pero bueno, es un error mínimo en lo que podamos llegar a tener, pero 1,6, ¿no? Y así tienen que hacer con todos los valores.
tienen que entrar con marzo hasta diciembre. Una vez que tienen todos los coeficientes, los suman, hacen una sumatoria, le pueden agregar acá abajo otra fila, hacen la sumatoria y después lo dividen por 12, ¿no? Sacan el promedio. En este caso, a mí, en el ejercicio que vengo haciendo hace varios años, me da 1,023, casi. 1,023 muy complicado de determinarlo acá. Entonces, lo que hacemos es, luego del promedio, finalmente se ingresa de manera inversa para obtener la temperatura media anual ponderada. Entonces, ¿qué hacemos? Con ese valor 1 o 1,023, ingresan de manera inversa, le ponen el 1, tocan la gráfica y bajan. Entonces me queda que la temperatura media anual ponderada es 20 grados. No es el promedio de todas estas temperaturas. Se le da diferentes pesos, se obtiene un coeficiente, se hace promedio y se ingresa de manera inversa. Bueno, vamos a pasar al segundo. Bueno, acá obtenemos una temperatura media anual ponderada de 20 grados centígrados. Ahora, otro de los valores con los cuales dijimos que necesitábamos tener para ingresar en la carta era el CBR. Fíjense que el CBR nosotros lo tenemos como corresponde, en porcentaje, en un dato, 5%. Nosotros tenemos que buscar una equivalencia con el módulo resiliente de la subrasante. Ese módulo resiliente, digamos, una fórmula empírica también, con el cual podemos obtener ese módulo, es la siguiente: 18 por CBR a la 0,64. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Colocan acá el 5, lo multiplican el 5 a la 0,64 por 18, ¿no? Ese valor, como dice acá, es una fórmula que vamos a usar mucho, porque siempre vamos a estar relacionando, digamos, los CBR con los módulos resilientes, y lo vamos a hacer con esta fórmula, ¿no? Hay otras. Esta es la fórmula que más se adapta a las necesidades nuestras, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor que nos da, que es 5 por 10 a la 7, pero como nos da en megapascales, tenemos que pasarlo a newton sobre metro cuadrado. O sea que el valor que nos da, tenemos que multiplicarlo por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Si no me equivoco, daba 50 megapascales, y bueno, al multiplicarlo, llegamos a este valor, 5 por 10 a la menos 7 newton sobre metro cuadrado. Finalmente, bueno, este no es un ejercicio muy, muy largo. Finalmente vamos a la carta de diseño correspondiente. Nosotros en el práctico, igualmente cuando se toma un parcial, obviamente que no le hacemos imprimir toda la fotocopia, sino que tienen las gráficas que van a necesitar, ¿no? Si ustedes se fijan en el práctico, tienen dos, yo eliminé una, y tienen acá el código de la mezcla, fíjense, arriba a la derecha, S1, F150. Acá abajo tiene la temperatura media anual ponderada, que son los 20 grados centígrados. Acá a la derecha, en la parte superior, tienen el módulo de la subrasante en newton sobre metro cuadrado, 5 por 10 a la 7. Y el número de eje equivalente, que digamos, es algo variable, ¿no? Digamos, este ábaco es para distintos tránsitos que están especificados aquí en la gráfica ya. Fíjense, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7 y 10 a la 8. Esto está especificado
esto es lo que especifica el tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un envolvente de ahuellamiento y fisuración para un tránsito de 10 a la 8, para un tránsito de 1 por 10 a la 7, a la 6, a la 5 y a la 4. Como habíamos visto anteriormente, fíjense que sobre la izquierda tengo los espesores en milímetros. Estos espesores están en milímetros. Y en abscisas tengo los espesores en también milímetros de las capas no ligadas. Estas son las capas no ligadas y acá el asfalto en ordenadas, ¿no? En milímetros en ambos casos. También tienen estas rectas. Fíjense que acá hay un número 2, un número 4 y un número 8. ¿En qué se sustenta digamos, el CBR? Bueno, que tenemos las tres capas que me designa en función de las capas no ligadas. ¿Qué me quiere decir este 2, 4 y 8? Que este 2 es 20% de CBR, este 4 es 40% de CBR y este 8 es 80% de CBR. O sea que acá me está dividiendo sectores de una subbase, de otra subbase y de una base. ¿Por qué digo esto? Tomando el criterio que en la subbase tenemos valores de CBR inferiores y en las bases tenemos valores de CBR superiores, ¿no? Digamos, esto lo vamos a ver también y se va a entender mejor cuando veamos ASHTO, porque en ASHTO se realiza un escalonamiento modular, o sea que se va de materiales más, mejor dicho, menos resistentes, como es la subrasante, porque la subrasante es el suelo que tenemos, puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero es muy complicado cambiar ese aspecto, ¿no? Entonces, si el suelo es un suelo bueno o relativamente malo, los valores van a ser distintos, ¿no? Pero acá, en este caso, me lo fija ya de antemano y me dice que después de la subrasante de 5%, va a ir una subbase de CBR20, otra de CBR40 y una de CBR80. Eso es lo que me da este método, ¿no? Ya me dice sí o sí tienen que usar estos valores. Bueno, y se acuerdan que nosotros habíamos hablado hace unos minutos de que siempre cuando diseñábamos tomábamos un valor cercano a la unión de estas dos gráficas, ¿no? De la de ahuellamiento y fisuración. Bueno, a ver. Bien. Una cosita, acá me apareció que me estoy quedando sin tiempo. En caso de que quedan 10 minutos, si no logro terminar, después generamos otra sesión. Vamos a ver si lo podemos terminar antes de que se termine. Ingresan con el mismo código. Bueno, tránsito. Estas dijimos que eran de tránsito. ¿Qué tránsito teníamos nosotros? Nosotros teníamos eh, 5 por 10 a la 7. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde estaba? No, 1 por 10 a las 7. No lo encontraba. 1 por 10 a las 7 tenemos nosotros. Entonces, con 5 por 10 a las 7 era el módulo. El 1 por 10 a las 7, que sería esta envolvente. Tomamos un punto por acá. Entonces, bajamos y tenemos
un espesor de capa no ligada de 43 centímetros. Nos vamos hacia la izquierda y obtenemos el espesor de las capas ligadas, o sea, del asfalto. Y aquí tenemos 130 milímetros, o 13 centímetros, ¿no? Y acá dijimos 43. Entonces, acá ya tenemos dos valores, dos alturas. Ahora tenemos que dividir las capas no ligadas. ¿Cómo las dividimos? Donde toca estas líneas que tienen acá, estas líneas que me dividían los CBR, donde tocan la línea horizontal, tienen que bajar. Vuelvo a repetir que intenté que caigan justo, pero no se pudo, pero este iría un poquito, tiene que tocar, digamos, donde toca la línea horizontal esta recta, bajan y les da, ¿qué les da? El espesor del CBR20. Acá, a mí, en este caso, como le dije recién, tendría que ir un poquito más hacia la izquierda, me estaría dando un espesor de 16 centímetros para el CBR20. Después, digamos, tocamos en el otro, en la divisoria del CBR40 y CBR80, tocamos donde toca la línea horizontal, bajamos, y acá me está dando 24 centímetros. Acá, me da 24. Vuelvo a repetir, tendría que estar un poquitito más hacia la izquierda, ¿no? Oye, acá está bastante bien, apenitas. O sea, si tengo 24, ¿qué me está dando? El acumulado acá, ¿no? 24, pero le tendría que restar estos 16 de la capa de 20, de CBR20. Entonces, si a 24 le restamos 16, me está dando un espesor de 8 centímetros. 8 centímetros el CBR40. Y después tengo acá, desde 43, o desde 24, mejor dicho, hasta 43, tengo 19 centímetros. Vuelvo a repetir, cortamos, donde se une la horizontal con estas divisorias, bajamos, acá tenemos 16, acá tenemos 24, pero le restamos estos 16, me quedan 8 centímetros, y acá me queda 19 centímetros. Entonces, finalmente obtenemos una carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica de 13 centímetros, que fue lo que habíamos tomado acá, a la izquierda, una base de estabilizado granular de CBR de 19, o sea que, perdón, de CBR80, ¿no? De CBR80, que eran estos 19 desde el 24 hasta el 43. Tenemos una subbase de estabilizado granular CBR40 de 8 centímetros, que son los 8 centímetros de la capa intermedia. Y tenemos una subbase estabilizado granular de CBR 20% de 16 centímetros, que era la primera que está acá. Bien, en principio estaría terminado el ejercicio, pero tenemos el inconveniente que no se respetan los espesores mínimos. Habíamos visto, cuando comenzamos, que una de las especificaciones era que tenga que tener, de acuerdo a la maquinaria utilizada, en espesores, vamos a retomar, de las capas asfálticas entre 4 y 7, nosotros tenemos 13 centímetros, y entre las capas no ligadas, que sea de 10 a 20 centímetros. Nosotros claramente no tenemos eso en la subbase de CBR40 ni en la carpeta de rodamiento de 13 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto generalmente nosotros lo hacemos acá en el gráfico, para que uno vea el procedimiento o lo pueda escribir, ¿no? Pero
lo que se hace es que la capa de menor CBR le dé a la de mayor CBR. O sea que esta que tenía acá a la izquierda, la de CBR 20, le daría 2 centímetros a la de CBR 40, 2 centímetros para llegar a los 10 centímetros necesarios que me piden según especificaciones constructivas. Y en el caso de la mezcla asfáltica, es más fácil, lo dividimos en 2 capas, una de 6 y una de 7 centímetros. La de 7 centímetros es la que colocamos en la parte inferior, y la de 6 centímetros que haría como si fuera otra base, digamos, cumpliría la función de otra base, aparte de la de estabilizador granular 80, ¿no? Y la capa de rodamiento que sería de 6 centímetros. Acá lo puse, la carpeta de rodamiento se divide en 2, capas de 6 y 7 centímetros. La subbase de CBR 20 le da 2 centímetros a la de CBR 40, quedando de 10 centímetros. Tengan en cuenta siempre que de darle de la de menos valor soporte a la de mayor, porque si le daríamos de 80 que le podríamos haber dado a la de CBR 40, estaríamos reduciendo la resistencia del paquete estructural, ¿no? Dándole de la de menor espesor a la de mayor, estamos exigiendo que haya mayor resistencia de ese paquete, ¿no? De todas esas capas. Y bueno, finalmente nos queda una carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica de 6 centímetros, una base, bueno, acá hay un error de tipeo de mezcla asfáltica de 7, perdón, acá hay un error. Esto no sé si ustedes están haciendo captura, lo están anotando, pero bueno, acá hay un error de 7 centímetros. Esta es la carpeta de 6, la base de la mezcla 7, la base del estabilizador granular de CBR 80 queda en 19, la subbase del estabilizador granular CBR 40 queda en 10 centímetros, y bueno, porque le dimos 2 centímetros de la subbase inferior, y la subbase de estabilizado granular de CBR 20 queda en 14. Tenía 16 y bueno, queda en 14 centímetros. Así que bueno, con esto estaríamos concluyendo el práctico. Queda un minuto, no sé si menos de un minuto. ¿Quieren que habilitemos otra sesión por si queda alguna duda, tienen que hacer alguna anotación? Profe, Díganme ustedes, si no, estaríamos pregunta. concluyendo. ¿Me escuchan? Sí. Profe, ¿me escucha? Hola.